Entonces esas constelaciones las dividieron en 12. Y hablábamos del significado del número 12. Numerológicamente, el 12 es el número asignado al hombre, según la divinidad. Según los antiguos, 12 son los días que se necesita para que el espermatozoide con el óvulo sea fecundado y forme el cigoto, que a partir del día 12 comienza a formarse ya el feto. Entonces el 12 es el número que rige el tiempo humano. 12 son los meses del año. Y esos meses del año son las partes en que las estaciones se dividen y se van degradando hasta dar una forma de medir el tiempo. ¿Okay? Y 12 son las horas del día. O sea, el 12 fue el número original tomado cabalísticamente para medir al hombre. Entonces ese número 12, cuando ya llega al 13, que es un número muy temido, es temido porque se comienza un ciclo nuevo. Y cuando hay un ciclo nuevo es porque algo muere. Lo vemos en Jesús. Jesús era el número 13 de los 12 apóstoles. ¿Quién murió? El número 13. Gracias a Dios aquí no hay 13 personas. Entonces, evidentemente, el número 13 representa la muerte. Y lo han utilizado en el cine, en el cinematógrafo, para las películas de terror, y la gente evita que haya el piso número 13 y todo lo demás porque trae cambios. ¿A qué le tenemos nosotros más miedo? Al cambio. Si hay algo que le tiene miedo al ser humano es esa resistencia al cambio. Entonces, bueno, sabemos que el 12, por eso tenemos 12 configuraciones de signos, pero realmente no hay 12 signos. Sabemos que hay en ese camino del sol hay 14 signos, hay 14 constelaciones. Y hablábamos de la constelación de Ophiuchus y la constelación de Cetus o la ballena. Y hablamos un poquito de que justamente Ophiuchus es un signo que está dando mucho de qué hablar, porque es el número 13. Y justamente el Sol tiene una particularidad de que cada casi 26.000 años él coincide cuando pasa justamente por ese signo. Él coincide con él en un punto que es muy importante, porque en esa constelación se encuentra el punto exacto hacia el Sol de la galaxia. Es la tangente hacia el Sol de la galaxia. Cuando nosotros empezamos a vislumbrar el Sol de la galaxia, se dice que hay un rayo que incide, que es el rayo cósmico que nos llega desde el centro de la galaxia, y hay una transformación de toda la materia. Ahí justamente hay un cinturón de fotones y hay todo un cuento con respecto a la transformación de la conciencia cuando llegamos a ese punto exacto cada 26.000 años. Decíamos que independientemente de que no hay una correspondencia, lo que se llama la astrología sideral y la astrología tropical, no hay una correspondencia en la astrología tropical con la parte astronómica, pero es una convención, porque realmente estamos hablando de ideografía, son símbolos del alma. Y la astrología obedece no exactamente a un patrón astronómico, sino a un patrón espiritual esotérico, a una simbología energética. Entonces tenemos que el punto vernal en que comienza el zodíaco comienza en primavera, y el punto vernal es el punto de donde comienza el zodíaco, que es el 0 de Aries. Ese punto vernal en realidad ya no está en la constelación de Aries, porque por el efecto de tirón que sufre la Tierra con la gravedad de los otros planetas, ella tiene un bamboleo, una vibración que hace que ella vaya retrocediendo en el tiempo. Y ese punto vernal ya no está en Aries, sino está justamente en Piscis. Y el cambio de ese punto vernal es lo que nos está dando las eras. Por eso hablamos de que vamos hacia la era de Acuario, porque vamos a pasar ya de Piscis a Acuario. Eso tiene otras series de interpretaciones que lo hablaremos para explicárselo, porque es un poco complejo.
Pero en este momento lo que me interesa que entiendan es por qué existe una rueda zodiacal, cómo fue ideada y cómo la vamos a utilizar arquetípicamente para nosotros interpretar eventos, interpretar lo que está pasando con nuestra alma y darle las herramientas adecuadas para que ella evolucione de una forma gozosa, plena y feliz. Entonces, bueno, hablábamos del zodíaco, que es uno de los elementos, y vamos a entenderlo, los arquetipos, a través de las historias mitológicas, que son los mitemas. De ahí nace lo que es la mitología. Mitema es algo que se repite, son historias que se repiten. Hablábamos de que cada ser humano tiene dentro de sí una historia, el arquetipo. El arquetipo es una palabra que fue usada por Platón y que fue retomada por Jung, Carl Jung, el padre de la astrología moderna y de la psicología moderna. Y él habló de que nosotros teníamos un comportamiento colectivo, habló del subconsciente colectivo, y habló que cada quien representaba un héroe o un arquetipo. Y esa historia se va desarrollando en nuestras vidas, y es una energía. O sea, ¿cuál fue la mejor forma que tuvieron los antiguos de enseñarnos ese arquetipo que nosotros nos corresponde y al que, aunque no tengamos conciencia, se da? Lo hicieron a través de historias, alegorías, cuentos. Decíamos que el cuento es la figura a través de la cual el niño aprende. El niño aprende a través de un cuento y pide que se le cuenten cuentos, porque eso está en nuestra naturaleza innata, el aprender a través de una historia. Y la ventaja de las alegorías o de las parábolas, como enseñaba Jesús, que son cuentos que quedan en el tiempo y no son deformados, porque cuando tú enseñas literalmente algo, se pierde en el transcurso del tiempo. En cambio, cuando aparece un cuento, tú lo vas interpretando de diferentes maneras a medida que tú vas creciendo en conciencia. O sea, algo que tú te leíste cuando tú tenías 15 años, un libro, si tú te lo lees después a los 40 años, le vas a ver otras cosas que no le viste cuando te lo leíste por primera vez. ¿Por qué? Porque has ampliado tu conciencia. Y realmente la vida de lo que trata es de ampliar conciencia. La experiencia de vivir es ampliar la conciencia. Y eso nos va a dar la posibilidad de tener más herramientas, más dones, más talentos y de ser más feliz. Porque nos vamos uniendo poco a poco a niveles de conciencia superior, a niveles divinos. Por eso el que se le da algo lo tiene que aprovechar. El que se le da algo lo tiene que aprovechar. Porque ese es el punto de palanca para el siguiente nivel de conciencia. Bueno, entonces hablamos de esos arquetipos y hablamos de algunos signos ya, algunos arquetipos. De acuerdo, no seguimos un orden como siguen en casi todas las escuelas que empiezan por el signo de Aries, Tauro, Géminis, no. Hablamos de acuerdo a lo que estaba aquí presente ese día. Comenzamos con las personas que estábamos aquí. Y voy a repetir algo que dije y que tiene que ver con hasta el ejercicio que yo les mandé de la dieta, de estar presentes en el aquí y en el ahora. O sea, yo empecé con las energías que estaban presentes ese día. Y así vamos a leer las cartas astrológicas de cada quien. Los planetas que están en ciertas posiciones son los que nos interesan en principio. No es que las demás casas no las leamos o los demás signos, porque todo está ocupado en una carta. Después lo vamos a ver. Todo tiene una ocupación, una regencia en una carta. Pero evidentemente donde hay más planetas en una casa o donde hay más aspectos planetarios es porque ese es el escenario que va a estar más presente en la vida de una persona. Así que si yo vengo hoy, como dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. O sea, ya a mí me interesa resolver es lo que está aquí hoy. Que ya es un compromiso porque aquí hay mucha gente hoy. Pero evidentemente cada día trae su afán. Y sobre cada día vamos a trabajar no desconectados de la realidad, no de una manera monótona ni aprendiendo nada de memoria, sino relacionando lo que está pasando cada día con nuestro tema de estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, ya habíamos visto Capricornio, habíamos visto Acuario, habíamos visto Leo,
Habíamos visto Escorpio, Cáncer. Cáncer, y creo que nos quedamos ahí. Y la luna que la Ajá, lo vamos a utilizar para que comiencen a interpretar, que la mayoría de la gente en los cursos de astrología comienzan con el ascendente o con el sol. Yo decidí comenzar con la luna. ¿Por qué? Porque la luna, ya vamos a hablar de ella porque vamos a tener una clase especial para hablar de cada planeta. Vamos a comenzar hablando de los signos, pero para que ustedes entiendan cómo se maneja la energía de cada signo necesito un planeta. Necesito asociarlo con algún aspecto planetario. Y yo decidí tomar la luna porque en la luna está la memoria de las otras vidas o de la vida anterior de la persona. La luna es el pasado. Entonces la luna va a representar la referencia con lo que nosotros vinimos. Yo para interpretar cómo es mi conciencia o cómo estoy desarrollando la conciencia en esta reencarnación, tengo que partir de la energía lunar. De hecho, hablábamos que los 4 primeros vehículos, físico, mental, emocional y etérico, están regidos por los mecanismos lunares. De hecho, la luna, todo agrónomo sabe que la luna rige la materia, porque las plantas crecen, el pelo me lo corto y todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la materia se desarrolla con las fases lunares. De ahí que la luna rige el cuerpo físico. En astrología hindú, la luna está regida, se llama Soma, y tiene que ver con el cuerpo. Por eso hablamos de somatizar. ¿Qué somatizamos? Nuestras emociones. ¿Qué rige la luna? Las emociones. Y las emociones se somatizan. Dijimos que el cuerpo emocional tiene que ver con la percepción del mundo. Entonces, si en la luna está la memoria anterior, del cuerpo etérico, que eso es lo que nos hace psíquicos, si en la luna está esa dependencia que tienen las mareas a las fases lunares, de que crece y decrecen, igual la tenemos nosotros, porque nosotros somos agua. Entonces físicamente lo que comemos o dejamos de comer o lo que hacemos en una fase lunar nos afecta físicamente en la materia. También tenemos que la parte emocional, los psiquiatras, los psicólogos saben que las personas en estos centros psiquiátricos se vuelven más locas en una luna llena. Afecta, de hecho lo vemos en los animales. Los animales como el lobo, tienen una tendencia a que sus instintos se activan más en una luna llena. Bueno, nosotros las mujeres, nuestra menstruación está basada en unos ciclos lunares, ¿verdad? Son 28 días son las fases, se cumplen las fases lunares. Entonces, nuestro metabolismo está regido por la luna. Lo que dice que sí, la luna rige los mecanismos de los 4 vehículos inferiores, por decirlo de alguna manera, porque no son inferiores nada, pero son los que sustentan esta vida en esta dimensión. Entonces, en la luna, evidentemente le tenemos que poner la atención porque ahí está lo que nosotros hemos vivido antes. Y es una percepción que nosotros tenemos que deslastrar. No quiere decir con esto que la vamos a eliminar, porque ella va a estar allí. Es lo que ya hemos hecho consciente. Pero tenemos que romper esos patrones. Que normalmente lo que está en la luna es el pasado, lo que está en el sol es el presente y lo que está en el ascendente es el futuro. Así que vamos a empezar con la luna. Vamos a ver qué trajimos. De hecho, veíamos que esos son patrones de conducta que la persona va a tender a repetir porque se nutre de ellos, porque es lo que conoce. Es lo que conoce. O sea, nosotros tratamos de buscar lo conocido, lo desconocido le huimos. Y eso tenemos que romperlo. Aparte de eso, las experiencias arquetípicas que traemos, como nos nutren, tendemos a repetirlas una y otra vez y nos quejamos de que es el karma. Que ese es nuestro karma. Ay, sí, porque es que consigo, mis relaciones de pareja no funcionan, pero es que siempre busco el mismo tipo de pareja. Porque arquetípicamente eso es lo que tengo grabado y no lo quiero romper porque es lo conocido.
es lo que me parece agradable. Cuando conozco a alguien, inconscientemente esa persona viene ya con un patrón de conducta vibracional que se conecta conmigo porque yo tengo esa vibración y atraigo por afinidad a esa persona. Y como no rompo con esa vibración y no rompo con ese modelo mental, porque el karma es un modelo mental. La gente dice que el karma es un castigo, pero realmente es una forma de pensar. Yo atraigo a mi vida situaciones por una forma de pensar. O sea, el karma es algo conocido y es algo inconsciente. Entonces eso está en la luna. Y la luna de alguna manera a nivel astronómico es el reflejo del sol, es un espejo. ¿Y qué refleja la luna? La sombra de la Tierra. ¿Y qué es la sombra? Lo que está en nuestro pasado. Entonces definitivamente por donde lo veamos alegóricamente, la luna representa el pasado, representa las memorias pasadas, representa nuestro karma. Hay otros planetas que también están vinculados a todo este aspecto subconsciente e inconsciente donde está nuestra memoria pasada, pero ellos dependen justamente de la luna, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la asociación de la interpretación de los planetas transpersonales, como Urano, Neptuno, Plutón son realmente planetas de cambio y están ligados a la luna. Porque si no asumimos el planeta que representa el cambio, que es la luna por sus fases lunares, es el primer planeta asociado a los cambios. Si no sabemos vivir los cambios de la luna, menos vamos a saber vivir un cambio plutoniano, que es el cambio más drástico y radical que hay, que más dolor causa. Que se activa también con los cambios lunares. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Eso se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que quiera decir en este momento? Calle para siempre. Eso tiene más poder, esto sobre otros, por decir algo, el sol, la luna, por ser todo lo que ha escrito, muchas veces es muy poderosa, en todo punto de vista, cómo influye en los cambios en las personas, en la parte física. Entonces hay otros cuerpos. Hay un nivel donde todos están al mismo nivel, pues el sol más poderoso que la luna. No sé si se entiende mi duda. No todos están al mismo nivel. Lo que pasa es que vas a ver cómo las cosas se van a ir complementando. La luna es evidentemente la que rige esos cuerpos, pero tenemos unos cuerpos solares, que son los otros, los que hablamos. Y hay un complemento, no hay una eliminación, que era lo que les decía desde el principio. Tenemos que complementar nuestra parte solar a nuestra parte lunar. Esta cultura, desgraciadamente, la cultura que tenemos ahorita a nivel occidental, es una cultura muy solar, una cultura que está más hacia la dinámica. De hecho, la cultura lunar es femenina por naturaleza, y en sus orígenes las culturas antiguas eran matriarcales. Realmente las brujas son las mujeres, y fueron perseguidas porque eran las que atentaban directamente con el establecimiento de las religiones patriarcales, porque la mujer por naturaleza es intuitiva y está conectada con la luna. Sus ciclos metabólicos son lunares totalmente. Por eso es que la mujer es la cuaima, yo le decía, la mujer sabe inmediatamente cuando le están montando cacho, la mujer sabe cuando el hijo le pasa algo, la mujer intuye inmediatamente todo, o sea, tiene el conocimiento de la percepción. Y ese es el conocimiento más perfecto. No es por denigrar a ningún hombre, porque no se trata de eso, porque el hombre tiene su luna y el hombre también tiene esa parte yin que la puede desarrollar. Pero en el caso del hombre, él tiene más desarrollada la parte yang, porque también en la naturaleza hace falta la protección de la materia. Y por eso al hombre se le da mayor fuerza muscular y mayor robustecimiento desde otro punto de vista para proteger la energía yin. El hombre está para proteger a la mujer. Y el hombre respetaba eso y cedía lugar a la mujer. De hecho, la mujer en Egipto, por ejemplo, era la que escogía con quién se casaba. Y de ahí venía el faraón, que era el que iba a gobernar, que era la fuerza, el que iba a regir, pero él dependía de la sabiduría de la mujer.
Y de hecho eso sigue pasando, porque cuando el hombre se casa, la mujer es la que lo asesora. O sea, por eso se dice de cada gran hombre, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Porque para que un hombre de verdad se conecte por completo con el universo, tiene que tener la asesoría femenina, una asesoría yin. Y de hecho los hombres que son artistas, que tienen un lado de artista, el de ser artista implica que te conectas con la energía lunar. De hecho, las personas que tienen una luna muy bien puesta tienen esa conexión artística, se llaman que son los grandes artistas. Una luna da fama, porque la luna también tiene que ver con el colectivo, o sea, con las grandes masas. Entonces, de alguna manera, cuando el hombre se conecta con esa parte yin, es un hombre más completo, más sabio. Pero el hombre le tiene miedo al lado yin, porque esta cultura lo marca. Entonces, si tú vienes a un curso de astrología, ¿cuántos hombres hay aquí? 2. Y esos hombres que están aquí es porque están trabajando su parte espiritual, que es su lado yin, y le están dando importancia. ¿Ves? Pero habrán hombres que dirán que esas son cosas de mujeres. O sea, si tú vas a estar estudiando astrología, por favor. Y si no, entonces dice que eres gay porque estás estudiando eso, porque normalmente no es que tienes que ser gay, pero el lado femenino se puede desarrollar a tal punto de que puedes pasar, trascender hacia el lado sexual del otro lado. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento femenino en esa persona. Y eso tenemos que verlo porque lo veíamos en los arquetipos de los dioses, como ellos no le daban mucha importancia a tus preferencias sexuales, ellos no le daban importancia a nada de eso, porque lo que para ellos era más importante era el manejo de la energía. O sea, tu sexualidad no tiene nada que ver con tu forma de ser bueno o ser malo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, no vamos a hablar de esos temas. Estamos en el tema astrológico. Entonces, en el tema astrológico habíamos visto todo esto y vamos a continuar con los arquetipos. En la luna, cuando hablamos de la luna, como relación de las emociones conectadas a memorias pasadas. O sea, mis emociones están ligadas a lo que son mis memorias pasadas. Sí. Tus emociones normalmente están ligadas a memorias pasadas. De hecho, las traes tan arraigadas que vas a reproducir primero en tu madre, que es la representación de la luna, que es la parte emocional. O sea, nuestros dos padres, ahí está el yin y el yang. Entonces tenemos que papá es la parte solar y mamá es la parte lunar. Y la manera como mamá nos va a tratar va a depender de la vibración que yo traigo. Y ahí se va a ver un poco cómo el arquetipo ya desde la infancia, por eso es que cuando trabajamos la parte lunar revisamos mucho la infancia, porque ahí está lo instintivo. Lo instintivo es lo que tú traes, o sea, porque se da así, ya lo traes aprendido. O sea, tú ves que hay niños que pueden ser, una madre puede tener varios hijos y no tiene la misma relación con todos los hijos, ni los hijos tienen el mismo comportamiento a nivel de cómo se desempeñan en la vida. Algunos serán más fríos, más distantes, otros serán más dependientes. Eso depende de lo que el niño traiga. Y esa es su luna, eso es su memoria. Lo importante, de hecho, tú vas venciendo el mecanicismo lunar, porque el mecanicismo lunar lo que te da es un inconsciente, una forma inconsciente de actuar. Y aunque tú no lo quieras, tú lo estás proyectando inconscientemente. Y tú, cuando ya envejeces, es que vas integrando la parte solar y vas dejando atrás patrones lunares, porque no los vas desechando, los vas integrando de una manera positiva, porque vas incorporando otras cosas a tu vida y vas dejando el pasado. Entonces, cuando yo les hablaba de algunos de los arquetipos que ustedes tenían, esos arquetipos, bueno, sí, ustedes nacieron con esos arquetipos, y muchas veces la gente dice, yo soy así porque mi mamá fue así conmigo y mis papás me hicieron tal cosa, entonces por eso es que yo soy así. No, eso no te lo acepto, eso fue así en algún momento en que tú no tenías dominio de tu energía porque estabas pequeño, pero ya llega un momento que tú creces y tú dices, cónchale, ya va, espérate, yo no quiero seguir siendo así.
Yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero ser mejor. Tú tienes la libertad de escoger eso, porque eres un ser consciente, con libre albedrío. Irracional. Irracional. Entonces todos tenemos la capacidad de trascender nuestra luna, de trascendernos con lo que vivimos. Evidentemente las experiencias son necesarias y las experiencias crean hábitos. O sea, si yo viví algo, normalmente en la luna está el placer. ¿Por qué nos quedamos con los patrones lunares y los traemos en la siguiente reencarnación? Porque eso nos ha dado placer y nos hemos quedado ahí pegados. Nos hemos quedado, como les dije, a mí no me gusta el cambio, a mí me gusta lo que ya yo sé. O sea, si yo viví en una familia, en otra reencarnación, y mis problemas fueron estos, pero esos son mis problemas, eso yo los conozco, ¿okay? Pero sigo recreándome en eso. Cuando te digo que tienes que hacer una cosa diferente, y ya lo vamos a ver, cuando yo les decía que fueran al signo contrario, por ley de polaridad, la solución de los problemas que tenemos en esta vida, que las traemos de otra reencarnación, se solucionan viendo el signo contrario. ¿Okay? Si yo tengo una luna en Tauro, evidentemente la solución de mi problema está en Escorpio, tengo que irme hacia Escorpio. Si la tengo en Aries, tengo que irme hacia Libra. Y viceversa, porque no hay... Tiene que ver la luna con los hábitos, también tiene que ver con las conductas, los patrones sexuales también, pudiese ser. Con el placer, sí, Con el placer. Pero desde el punto de vista de las emociones, porque ya vamos a ver que hay una parte sexual que está ligada a la parte material, a cada uno de los vehículos. El sexo se vive a diferentes niveles. Lo que pasa es que, claro, por nuestro nivel de conciencia y nuestra cultura, el sexo lo vemos solamente como algo físico. Pero hay personas que pueden ser de un sexo específico y tener comportamientos del otro sexo, porque están integrados. Como dicen que el alma no tiene sexo, pero en realidad lo que sucede es que has tenido experiencias más hacia un lado masculino o hacia un lado femenino. Entonces puedes traer eso y lo puedes traer reflejado en esta reencarnación. Objetivamente hablando, sin ningún tipo de discriminación. Porque así como puede haber un patrón de irte hacia el otro lado sexual siendo tú de un sexo, también hay tendencias a hacer cosas de otras reencarnaciones que ya no te competen en este escenario de vida. Porque el escenario de vida que te ponen ahora es justamente para que rompas con patrones de conducta anteriores y te da la escenografía necesaria para que crezcas. Si yo quiero pasar de primer grado a segundo grado, yo tengo que hacer un salto. Hasta que yo no haga ese salto, yo no paso al otro nivel. Y eso significa cambiar. O sea, dejar atrás ya eso, ¿ya? E integrarlo de otra manera. Entonces, bueno, ya se entendió un poco lo que, porque vamos a hablar de la luna y vamos a entrar de lleno con los arquetipos que nos faltan. Vamos a hablar de Géminis. Bueno, yo traje otras cartas. Sí. Okay. Ok, hay algunas personas que no estaban ese día. Las personas nuevas, yo les voy a levantar su mapa astrológico para que puedan disfrutar y hacer los análisis que estamos haciendo acá. Entonces, Vanessa, aquí está la pasada de Vanessa. El análisis de la luna en Géminis o la luna en... La luna en Géminis. Pero vamos a hablar primero del arquetipo, del signo de Géminis. Ajá. Y después vamos a poner la luna allí y a ver cómo manejamos eso. Estas muchachas no vinieron más. Tenemos Antonio. Y ya, los demás se las debo, ¿no? Ah, no, aquí hay otra. El último minuto. Aquí tenemos a ti, mi amor, Solisbeth y Carmen. Ajá, entonces vamos con Géminis. ¿Quién tendrá la luna en Géminis? ¿Ah? Y Meria, ¿no? No voy a ver la luna. Yo la tengo en Géminis. ¿Tú también la tienes? En el
Ajá, Carmen, tú también la tienes con el nodo norte y Júpiter, creo. O es Himeria, creo que es Himeria. Yo la tengo en Géminis, según lo que veo. Claro. Aquí veo una lunita, entonces me pongo Géminis. La luna se ve muy fácilmente en la carta porque es el símbolo clásico de la luna. O sea, por eso la escogí, porque es la más fácil de identificar, lo mismo que el sol. Ahí vamos poco a poco. Entonces, bueno, el arquetipo de Géminis lo podemos encontrar en el himno homérico que se llama Dioscuros. En ese himno aparece la historia de dos gemelos, que es Castor y Polus. Esta historia nace de uno de esos amores, o volvemos otra vez a la promiscuidad de Zeus. Zeus se enamoraba de las personas hermosas, de las personas que le daban un feeling. Y esta señorita era una reina, estaba casada con un rey que se llamaba Tindaro. Y él no le paró a eso. Zeus agarró, se empezó a sentir atraído por Leda. Y estaba buscando la forma de acercársele porque Leda estaba casada. Y como lo hizo fue transformándose. Él normalmente, como han visto ya en los otros arquetipos, él se transformaba. Y se transformó en esta oportunidad en cisne. Y entonces en cisne, porque Leda se la pasaba, él se la pasaba pendiente de la víctima, en este caso era Leda. Y ella paseaba por un lago, que era un parque, y le cantaban mucho los pájaros, los cisnes. Y entonces él se transforma en un cisne muy hermoso, y ella cuando lo ve se queda impactada y se le acerca al cisne, empieza a entrar en contacto con el cisne hasta que entra en un éxtasis y es poseída por Zeus. Ella todavía no sabe lo que le pasa, ella, sin embargo, sí sabía que algo extraño le había pasado. Y después, en esa misma noche, el rey llega y hace el amor con ella. Entonces ella hace el amor 2 veces. Y ella sale pues embarazada de los dos. Entonces se dice, hay una literatura que dice que puso, como salió embarazada del cisne, puso un huevo. Ahí se da cuenta que algo raro le pasó. Y hay quien dice que puso 2 huevos. Hay una parte que dice que no, que a unos los parió como una mujer y a los otros los tuvo en un huevo. Lo cierto que tuvo 4 hijos. 2 que fueron mortales, hijos de Tindaro, y 2 que fueron inmortales, hijos de Zeus. Los inmortales, hijos de Zeus, fueron Helena, que es la bendita Helena de Troya, una mujer muy hermosa, y Polus, que era atleta, pero era muy violento. Polus le gustaba el boxeo, la lucha, la caza, era un atleta. Y los hijos de Tindaro eran Clitemnestra, que va a estar muy metida en una de ellas, se enamora a Apolo y le da el don de la profecía, pero ella le queda como que en un trato con él de estar con él, y después lo engaña, no está nada con él, y él le dice, bueno, ningún dios podía quitar un don después que lo daba. Así que lo que hacían era que te ponían una maldición, que es lo contrario al don. Entonces, ok, te doy el don de la profecía, pero nadie te va a creer. Entonces, normalmente ese es un arquetipo de casi todas las personas que tienen el don de la profecía. Pueden ser muy acerteros, pero siempre hay escépticos que le van a decir, tú no sabes nada, eso no es verdad. Y normalmente las cosas pasan. Entonces han habido astrólogos muy buenos y muy acertados que cuando ustedes ven sus pronósticos siempre van a decir, no me creyeron. ¿No? Hay una astróloga que acertó, por ejemplo, la muerte de Kennedy, de los 2 hermanos, una muy buena. Y
ella tiene un documental completo de cómo ella predijo que iban a ocurrir los eventos, y cuando el tipo se fue a Dallas le avisó y todo lo demás, y ocurrieron. Lo mismo pasó con el presidente el que era actor, que también hirieron en Estados Unidos, Reagan. Con Reagan la ventaja fue que la esposa sí creía en estas cosas y más o menos mandó a aumentar la seguridad, pero igual se fue para el sitio y igual le dieron el tiro. Entonces normalmente ustedes ven que aunque hagan predicciones muy acertadas y sean muy buenos, los que realmente son buenos, porque hay muchos malos, no te creen. Eso es el arquetipo de Clitemnestra. Ok, tenemos a Clitemnestra y a Castor, ¿no? Castor era a diferencia de Polus, le gustaba criar caballos, era muy dócil, muy pacífico, le gustaba el campo, no, era todo lo contrario de Polus. Entonces, mientras las dos niñas realmente se criaron por separado y no fueron nada unidas, los niños sí fueron muy unidos y andaban los dos juntos para todo. De hecho, hay una historia de que ellos participan en la historia de Jasón y los argonautas. Y bueno, llega el momento en que llegan a una comarca y hay también dos hermanos que son príncipes, que es Idas y Eliseo. Y ellos entran en conflicto con estos dos hermanos y Idas mata a Castor y Polus en venganza mata a Eliseo. Luego Polus, que sentía tanto amor por su hermano, le pide a Zeus, su padre, compartir la inmortalidad con Castor. Y Zeus se lo concede. Se dice que pasan 6 meses en el infierno y 6 meses en los campos elíseos, en el Olimpo. Entonces, debido a esta negación de Polus por su hermano, Zeus decide ponerlo y consagrarlo en una constelación con su nombre. ¿Qué vemos de elementos arquetípicos aquí que son importantes a considerar cuando nosotros vamos a hacer una interpretación astrológica? Evidentemente, los dos hermanos, Polus y Castor, que eran diferentes. Y ese es el caso de la gente de Géminis. En la gente de Géminis viven dos lados totalmente opuestos. Y son difíciles de a veces sobrellevar, sobre todo las parejas, porque ellos cambian de parecer muy rápidamente. De hecho, hay estudios estadísticos que están asociados a la astrología. En un momento les pasaré información para que lean sobre eso. Porque aunque parezca mentira, pero la parte estadística está demostrando que los aspectos planetarios y la astrología tiene asidero, porque cuando tú haces estudios de comparaciones de aspectos planetarios te das cuenta que coinciden con comportamientos humanos, lo que quiere decir que los arquetipos sí se cumplen. Entonces vemos que los casos de esquizofrenia, donde tenemos una doble personalidad, están muy dados por gente de Géminis. Hay elementos geminianos en la carta. La gente de Géminis hoy no es que sean hipócritas, a veces dicen que son hipócritas porque ellos, primero, algo que sea tan cambiante no puede ser tan profundo. Normalmente es muy superficial, no termina de profundizar cuando ya está cambiando. Entonces los geminianos no son realmente muy profundos en sus análisis, pero sí muy rápidos. Tú estás hablando con un geminiano y no has terminado de hablar y el tipo te entendió. O se leen un libro, se leen las primeras páginas y ya no se la leen más porque ya saben lo que trata el libro. Y tienen la tendencia de que hoy te dicen, hoy me gusta la vainilla, mañana me gusta el chocolate. Entonces tú le dices, oye, pero qué hipócrita, me dijo ayer que le gustaba la vainilla y hoy me está diciendo. Y eso es muy típico de los signos también mutables, que vamos a ver los temperamentos de los signos. Y los signos de aire tienen esas tendencias cambiantes. Pero bueno, entonces tenemos que Imeira tiene la luna, la casa 12. Ya vamos a hablar también de las casas con más profundidad, pero lo voy a adelantar.
La casa 12 tiene que ver mucho con el inconsciente, y como es la última casa del zodíaco, refleja también de dónde veníamos antes. Es una casa kármica, o sea que si ella además, la luna que está asociada al karma, la tiene en la casa 12, que es la casa del karma, quiere decir que hay un karma que está muy marcado, tal vez no de una sola vida, tal vez de muchas reencarnaciones. Y evidentemente la casa 12 tiene que ver con la forma en que nosotros abordamos el sufrimiento. Ahí está nuestro karma, entonces es la casa de las pérdidas, ahí es donde perdemos las cosas, es la casa de los encierros, o sea, ya lo que causa karma son las pérdidas y los encierros. Y es la casa de la muerte, de cómo morimos, de cómo finalizamos las cosas, porque es la última casa. Pero también es la casa de Dios, es la casa del espíritu. O sea, las personas que tienen planetas allí son personas que han sido espirituales. Y si tenés la luna que es psíquica, esa es una persona que ha estado metida en el mundo espiritual. Pero tenemos Géminis, que es un signo más racional que emocional, y estar ligado a la casa 12. Entonces, definitivamente que hay una dualidad de otras vidas, hay una dualidad, hay una superficialidad, hay un cambio, o sea, ella pasa de un extremo al otro. ¿Qué trae como consecuencia eso? ¿Qué le pasó a Castor? ¿Y qué le pasó a Apolo? De alguna manera perdieron su inmortalidad. Hay una parte que es muy vulnerable. Va a haber un tiempo en la vida de ella donde ella va a perder cosas, donde ella se va a sentir muy insegura, donde puede vivir un encierro. Y ¿Encierro a qué te refieres? encierro son las hospitalizaciones, donde tú te tienes que detener y tienes que estar entre cuatro paredes. Encierro puede ser una cárcel, literalmente. O un monasterio donde tú te encierras. Ella puede tener momentos de donde A los 17 años quería ser monja. bueno, a lo mejor tuviste de monje en algún monasterio, pero lo importante es que tienes que romper con eso, y rompes con eso con la otra polaridad. La otra polaridad es Sagitario, y Sagitario habla mientras ¿cómo te digo? Mientras Sagitario te habla de amplitud, te habla de una visión más general acerca de las cosas, menos corta, menos limitada. Géminis te está hablando de una superficialidad, entonces tienes que tratar de trascender y volverte maestra en lo que haces, no dejarlo, porque Géminis no es maestro realmente de nadie. Géminis comunica, como informa, pero no pasa de ahí. Sagitario enseña, entonces tienes que irte hacia el otro lado. Nada haces acumulando información acerca de algo espiritual cuando no lo transmites, y es parte de lo que tienes que trascender. Entonces, así más o menos, para los que están integrándose, son las primeras nociones de interpretación que estamos haciendo. Esto es mucho más amplio, porque esto hay que ver las otras relaciones planetarias y otras cosas. Pero ustedes manejando esto, yo que les mando los mensajes a veces de dónde están los planetas que son importantes en ese día. Hoy tenemos una luna en cuarto creciente y entrando en Acuario. Entonces, un cambio que va a haber, una transformación importante en cuanto hablábamos de eso, acerca de la originalidad, de la creatividad que tenemos que tener, y es el manejo de las energías. Entonces, independientemente que ustedes van a aprender en esta clase a ver qué es lo que traen del pasado, ustedes también pueden manejar la energía lunar del presente, o sea, ya sabiendo los arquetipos y cómo funcionan, o sea, qué cosas se pueden dar, qué historia se me puede dar ese día que está relacionado con el arquetipo. O sea, ya van haciendo sus propias interpretaciones, independientemente que escuchen a Hermes o escuchen
Y esa gente tan buena, ¿verdad? Dando pronósticos. Bueno, vamos a pasar hacia Sagitario, ya que estamos hablando del otro signo. Y ahí estamos con Mariela. ¿Qué? Sagitario. Bueno, el arquetipo de Sagitario tiene que ver con la historia de Quirón, el centauro. Quirón era hijo de Cronos y de una ninfa, una hija del océano que se llamaba Filira. Cronos se le conocen muy pocas amantes, a diferencia de Zeus, y una es esta. Fuera de su matrimonio, recordemos que la esposa de él era Rea, y él se enamora de esta ninfa. La ninfa se le pone que Cronos anda detrás de ella y pide ser transformada. Las ninfas tenían esa capacidad de transformarse. Y esta se transformaba en yegua. Y vino este señor y se transformó en caballo. Entonces la tomó y de ahí nació un hombre que era mitad hombre y mitad caballo, que es el centauro Quirón. Quirón era un genio por ser hijo de Cronos. Fue médico, astrónomo, astrólogo, además que tiene una conexión espiritual muy interesante. Y era el gran consejero y el gran maestro. De hecho, fue el que enseñó a casi todos los semidioses, los grandes héroes. Enseñó a Aquiles, enseñó a Hércules, enseñó a Prometeo, enseñó a Esculapio. Entonces era un gran maestro. En una ocasión, hay una historia que es importante que la conozcan, que fue cuando aconsejó a Peleo para que enamorara a una ninfa que se llamaba Tetis. Entonces Tetis se transformaba en calamar, en pulpo. Y entonces él, para evitar que se transformara, el centauro Quirón le aconsejó que la tomara por un brazo, que cuando tomabas a las ninfas por una parte de su cuerpo, ellas no podían transformarse. Y así fue como Peleo logró conquistar a Tetis. Y bueno, ellas se casan y tienen una relación que no dura mucho, porque después vamos a ver que Peleo era muy celoso, y Tetis admiraba y se moría por Aquiles, y eso no lo soportó Peleo y terminó dejándola. Otra de las partes interesantes de Quirón fue que fue herido por una imprudencia, la herida de Quirón. A Quirón se le conoce como el sanador herido. Toda persona que puede sanar a otro es porque ya ha pasado por esa misma herida y ya sabe cómo curar al otro. Entonces Quirón es herido por una imprudencia de Hércules. ¿Se acuerdan que Hércules mató a la hidra? Y Hércules utilizó el veneno de la hidra, que era mortal, para empapar sus flechas para que fuesen mortales. Y un día, fanfarroneando con sus amigos de lo que había hecho con la hidra, lanzó una flecha y se la clavó a Quirón. Quirón era inmortal, no podía morir, pero igual la herida no cerraba, la herida estaba presente y le causaba muchísimo dolor. Finalmente, como toda herida puede ser sanada, si no es a través de una curación en vida, es a través de la muerte. Eso también es una curación. Se dice que hubo un dios que fue Prometeo, que estando muy joven, molesto con Zeus, le robó el fuego olímpico a los dioses y fue y se lo llevó al hombre. Se dice que el hombre no tenía la capacidad de saber el bien y el mal. Algo muy parecido le pasó a Adán y Eva, el mismo arquetipo, cuando mordieron la manzana. O sea, hay algo que se nos dio, que es algo divino, que no es otra cosa que el poder de crear. Cuando somos responsables ya creamos,
tenemos que asumir las consecuencias y de ahí surge la ley de causa y efecto. Ok, tú vas a crear, pero cuidado con lo que creas, ¿okay? Porque se te puede venir encima, porque lo que creas eres tú mismo, se convierte en ti mismo. Entonces, bueno, Prometeo nos dio el fuego de los dioses y Zeus agarró, pero soberana ira, y decidió castigarlo. Y la forma de castigarlo fue que lo encadenó y todas las noches iba y le devoraba los intestinos, las entrañas. Y luego al siguiente día amanecía otra vez reconstituido. Eso y podía parar si alguno de los dioses inmortales decidía darle su inmortalidad a Prometeo, cederse. Entonces el único que decide hacerlo es Quirón, porque en medio de su desesperación dice: prefiero morir a seguir con este dolor. ¿Okay? Bueno, posteriormente te das cuenta de que Quirón se va al Tártaro, al inframundo, igual sigue con el dolor, porque lo que vivimos aquí sigue en la otra vida. El que cree que se suicida y que no va a seguir padeciendo se lleva su dolor, porque el dolor está en la psique, el dolor está en la conciencia, no está en el cuerpo, no está en tus experiencias físicas, eso está en tu mente. Tu karma está en tu mente y te lo llevas para cualquier dimensión que vayas. Por eso es que cuando tú sueñas de acuerdo a lo como te sientes, a tu estado emocional. Bueno, entonces Quirón le cede su vida a Prometeo. Y ese es el arquetipo de Sagitario. Ahora vamos a ver en dónde lo tiene Mariela. Mariela lo tiene en la casa 11. ¿Y qué está relacionado a la casa 11? La casa 11 tiene que ver, siempre se dice, no, la casa 11 tiene que ver con los amigos. Es una casa que la gente no sabe cómo entender. Tiene que ver con los amigos, con los maestros, con los asesores, con nuestros comportamientos colectivos. O sea, cuando estamos en una reunión de condominio, ahí aparece la casa 11, de cómo nos ven los demás. ¿Okay? Cuando tenemos un maestro, nuestro maestro va a ser como el de la casa 11, lo que está en la casa 11. Y Mariela trae la luna ahí. O sea, hay una cuestión que es una herida. Ahí está el primer elemento, el sanador herido. Hay una herida. O sea, ella es una sanadora, pero ella viene con una herida también. Okay. Ese es su patrón. Lo otro es ¿por qué se causó esa herida? Y ahí viene el elemento bien interesante. Cómo Hércules, a través de su imprudencia, por estar fanfarroneando con unos amigos, se genera una herida. ¿Hasta qué punto tú te generas una herida por situaciones con los amigos? Ella debería de evitar ser parrandera, ser promiscua, amiguera, y sobre todo en esas cosas que tienen que ver con las asesorías. O sea, cómo yo cuando soy asesora, cómo me comprometo, hasta qué punto doy la vida por Prometeo. Ahí está el arquetipo. Entonces, pasamos de Sagitario, vamos con Aries. Y tenemos que en Aries tenemos a Vanessa. Y me tienen a mí. Entonces vamos con ese arquetipo, chicas. Aquí el arquetipo de Aries, que es el primer signo del zodíaco, tiene que ver con la historia del vellocinio de oro, que es el carnero. Esa historia lo pueden conseguir en varias literatura griega. Tenemos a Ovidio con el arte de amar y las metamorfosis. También tenemos el que mencionó la compañera de tenemos el de Hesiodo, de la teogonía de Hesiodo.
también nos encontramos la historia del carnero del vellocinio. Bueno, se dice que había un rey que se llamaba Atamente, y Atamente pues se enamoró de una diosa, que era la diosa de las nubes, que era Néfele. Y ella, bueno, con lo que le pasa a algunos hombres que no soportan que la mujer sea superior, y aquí tenemos el primer elemento de Aries, el machismo. Ella pues termina dejándolo, y él termina buscándose una mujer más acorde a lo que él pensaba que él se merecía. Por eso es que decimos que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer. Y entonces, bueno, él se enamora de una mujer que se llama Ino, una mujer muy bella, muy sensual. O sea, estaba más con él, era porque él era el rey, y ella más con ella por la parte sexual. Y finalmente, Ino era una mujer mala, una mujer con instintos muy bajos, y ella desea el reino. Y en eso de desear el reino, pues se le interponía, aparte del marido, los hijos del marido, porque eran los herederos, sobre todo del hijo, el hijo varón, porque él tenía dos hijos, una era Helen, o Hele, y el otro era Frixon. Y ella dispone una estrategia, conjuntamente con un soborno que hace al oráculo del lugar, para idear una forma de matar a los hijos de Atamente. Entonces idea una forma de causarle un daño a la comarca, que es quemando los granos. Aquí aparece otro elemento interesante, que es el fuego. Y ella, al quemar los granos, deja a la comarca muriéndose de hambre, en una hambruna. Evidentemente el rey, como todo supersticioso, creyente de los dioses, porque estuvo casada con una diosa, va a consultar el oráculo, y el oráculo le dice que él es responsable de lo que está pasando, los dioses están molestos con él, y que la única forma que tiene de subsanar esa situación es sacrificando a sus hijos, a los dioses. Atamente, que era muy respetuoso y creyente, decide sacrificar a sus hijos, y su madre le pide ayuda a Zeus. Y Zeus decide salvar a los niños mandando a un carnero dorado, que era muy veloz. Y el carnero se aparece y los niños se montan sobre el carnero, pero el carnero era muy rápido, pero también muy torpe. Y cae al agua, el primer accidente del zodíaco, cae al agua Hele, la niña, y se ahoga en el mar. De hecho, el mar se le pone el nombre de ella en honor a ella, que es el Heleponto se llama ese mar. Y el niño logra salvarse y llega a una isla donde ahí crece y es protegido. Y él sacrifica en honor a lo que le pasó, como una venganza, y el dios de la venganza era Ares, era Marte. Él sacrifica el vellocinio en nombre de Marte y lo guindan en un árbol, que justamente ese vellocinio se va a convertir en un trofeo, porque en la historia de Jasón y los argonautas, Jasón recupera su reino, porque Jasón era hijo de un rey, y el hermano del rey toma el trono, y él en un oráculo le había profetizado que su sobrino, un hombre que venía sin un zapato, lo iba a destronar. Y cuando, no le voy a contar toda la historia de Jasón porque no viene al caso, pero Jasón llega por haber luchado, pierde un zapato y se le presenta sin un zapato, y él se da cuenta que es él el que viene, y Jasón era hijo del rey, pero el rey se había deshecho del hijo, porque un oráculo le había dicho que su hijo lo iba a destronar finalmente, y que lo iba a matar. Finalmente Jasón, en una competencia, sin querer, con un disco lo mata. Es parecido a la historia de Edipo. Bueno, total que eso es un arquetipo.
es así como, que es la contraparte, es cuando la persona le hace caso al oráculo. Muchas veces no entiende, quiere evadir, más no integrar. Entonces es el caso de que te dicen, mira, hoy te mueres, hoy viene la muerte por ti. Entonces agarras, haces las maletas, te vas, llegas a la estación y cuando vas a agarrar el tren para escapártela a la muerte, te saluda la muerte, te dice, hola, te estás esperando. Y eso es lo que pasa en casi todos los cuentos de los oráculos, sobre todo el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos tenía una forma alegórica de dar los mensajes y la gente decía, coño, me acaba de decir tal cosa, lo voy a evitar. Y resulta que por evitarlo, te sucede. Bueno, ya hablaremos de eso también. De cómo hacer las interpretaciones y cómo dar los mensajes. Bueno, entonces en ese orden de ideas, Jasón, para recuperar su reino, el tío le dice, bueno, la única forma que yo te dé el trono es que tú me traigas el vellocinio de oro. Y se despliega toda una campaña donde participan una cantidad de héroes. De hecho, eso es una película, la pueden ver en el cine. Jasón y los argonautas. Ahí interviene Hércules, ¿cómo que se llama? Orfeo, Polus y Castor. Ahí va un gentío y les va pasando cosas en el camino. Y se convierte el vellocinio, finalmente él recobra el vellocinio y se convierte en un trofeo. Entonces, otro de los elementos de este signo, del arquetípico, es la competencia, el logro. Si hay algo que a un Aries le interesa, es una meta. Y de hecho son muy airados en el sentido de que son guerreros, les gusta luchar por las cosas. Y no es una lucha solamente mental o psicológica, es una lucha física. La Aries implica una lucha física, cuerpo a cuerpo. Yo voy por eso y necesito, tal vez por eso doy hasta mi vida, pero físicamente hablando. O sea, no estoy hablando de cualquier cosa. Entonces, bueno, tenemos a Vanessa, con que tiene a la luna en el signo de Aries, pero en la casa 4. Y la casa 4 tiene que ver con nuestras bases, tiene que ver con la familia, el hogar. No solamente la casa, físicamente hablando, donde yo vivo, el hogar. Mi hogar puede estar a veces ni siquiera en mi casa. Yo puedo hacer de mi trabajo mi hogar. Depende de lo que significa mi hogar. Por supuesto, en mi hogar están mis padres, está mi familia. O sea, ese fue el escenario en otra vida que le marcó a ella una percepción del mundo. Ella va a tender a darle mucha importancia en esta reencarnación al escenario de la familia. Y es muy probable que en otra vida ella haya luchado por algo familiar al punto hasta de físicamente, estamos hablando de caerse a golpe, de defenderse. Estamos hablando de accidentes familiares que pudieron, acuérdense de que Geles se cae del carnero y Aries está muy relacionado tal vez por esa rapidez con que quiere hacer las cosas y no ver, sino que yo tengo que asumir. Aries es el signo más valiente del zodíaco, pero es el más torpe también, porque asume y es impulsivo, no las piensa, asume y lo hace. O sea, en ese grado instintivo lunar, yo voy a hacer, si ya instintivamente significa ser impulsivo, porque hago cosas inconscientemente, voy a hacerlo más. Cuando yo venga a ver una rabia, que son las emociones negativas de la venganza de haber hecho el ofrecimiento, matar el carnero para que otro pague por lo que sucedió, implica que yo puedo llegar a ser cruel, no tener miramientos. Por eso tengo que ir al otro lado, que es el signo de Libra. El signo de Libra es tomar en cuenta al otro, o sea, de ver, de sopesar lo que yo hago, mis imprudencias, el no pensar las cosas, el no ser equitativo, el no ser proporcional,
puede llegar a después a perjudicarme, o sea, a tener una repercusión. Evidentemente el arquetipo aquí se cumple desde el punto de vista de Ino, la esposa de Atamente. Puede haber una Ino en la familia, puede haber un papá machista, puede haber un conflicto donde tengo que escapar, donde tengo que ir del hogar. Las cosas se pueden dar porque son parte del arquetipo. No es necesariamente que se van a dar todas, como se pueden dar todas. ¿Okay? Tendríamos que ver cuál fue el escenario. Yo lo tengo en la casa 9. La casa 9 está relacionada con el escenario de los estudios superiores, el sacerdocio, la maestría. Entonces es muy probable que ese escenario en otras vidas haya tenido la persona X que estamos hablando que enfrentarse físicamente, o fue competitiva, o tuvo que luchar por sus ideales, tuvo que luchar por reivindicarse, por lograr conquistar el vellocinio. Es una persona que de repente pudo haber sido impulsiva en esas vidas, también pudo haber sido muy aguerrida. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo de Marte, de la luna en Aries, en la casa 9, son las cruzadas, las personas que iban y por defender su fe, iban y luchaban, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso, o sea, hay que dejar esos tiempos violentos atrás, ya no hay corderos para el sacrificio. O sea, estos son tiempos donde hay que trascender, y las luchas se van a hacer a lo Libra, conciliando, involucrándose con los demás, porque estas son luchas que pueden ser espirituales, pero son muy individualistas. Es lo que yo pienso. Eso significa que pudo la persona haber sido pionera en algo, pero también pudo no tener miramientos, ¿okay? con aquello. No, a lo mejor no fue del todo asertiva, por lo que significa a veces ser impulsivo en las cosas. Entonces, bueno, ya tenemos el arquetipo de Aries. Vamos a ver qué hora es. Ok. Nos da para explicar los que están aquí. Bueno, no sé si Jesús, ¿sabes dónde tienes la luna? No. Bueno. No me en el gusto por la astrología pareciera contradictorio, no te acuerdas. No me acuerdo. Seguramente sí lo has visto, pero no lo has internalizado. Bueno, entonces vamos con Antonio, que es Virgo. La luna está en Virgo. El signo de Virgo está muy asociado con un arquetipo. El arquetipo, ¿qué pasó aquí? Voy a seguir esto. Que es la diosa Astrea. Astrea o Astrea. Esa diosa era la diosa que su función era la justicia, pero la justicia humana. Porque tenemos otra diosa que vamos a ver cuando veamos Libra, que es Temis, que es la de justicia divina. Pero Astrea es una de las hijas de Temis, llamada una de las diosas de las horas, porque regía el tiempo. Pero ella participó durante la titanomaquia. ¿Se acuerdan aquella guerra que hubo de los hijos de Cronos, que liderizó Zeus contra Saturno, que era Cronos? Ella era la que le pasaba las armas a Zeus. El arma de Zeus por excelencia es el rayo, y ella le pasaba los rayos a Zeus.
su función en aquella época era simplemente servir, era pasar algo. Ella no tuvo ningún protagonismo especial, ni fue que luchó, hizo algo, no, ella servía, le pasaba los rayos a Zeus, y después ella, Zeus la quiso dignificar y le dio como herencia de su madre la justicia para los hombres. Después de esa guerra vino lo que fue lo que llamaron la edad de bronce. Pasamos de la edad de oro de Saturno a la edad de bronce, que fue la edad de los hombres. Y el hombre se corrompió. Y ella se sintió asqueada de dirigir la justicia de seres que se hacían tanto daño a ellos mismos. Y le pidió a Zeus que la sacara de ese paquete. Y de hecho la sacaron de ahí, y además le pidió, porque ella amaba y adoraba lo que era la pulcritud, lo que era la rectitud, le pidió que le concediera ser virgen para seguir siendo pura. Entonces fue la primera diosa virgen. Como la virgen fue colocada en la constelación en homenaje a ese gran sacrificio, la colocó Zeus en el firmamento como una constelación. ¿Cuáles son los elementos de Virgo? Bueno, evidentemente Virgo detesta el desorden. Virgo es equitativo porque también heredó un poco la justicia de Libra. Entre los signos justos del zodíaco está también Virgo. Pero Virgo tiende a ser perfeccionista. Virgo no tolera la imperfección humana y a veces no comprende que las personas se equivoquen. Por otro lado, es un servidor, y los servicios vienen dados a cosas que la gente necesita. Un buen servicio es la medicina, sanar a otros. Otro buen servicio es la limpieza, que las cosas estén ordenadas. Él va a buscar siempre asociarse a un tipo de servicio que sea comunitario, ¿okay? Y hay una entrega para eso. O sea, ella le pasaba los rayos a Zeus sin pretender que le dieran nada. Virgo no es muy trabajador, es el signo por excelencia del trabajo. Y el trabajo de alguna manera es kármico, porque el trabajo implica responsabilidad. Nosotros estamos obligados en el trabajo, o sea, a menos que encontremos nuestra vocación. Cuando encontramos nuestra vocación nos liberamos, y como todos los karmas, cuando nosotros nos liberamos de un karma, el karma pasa de ser un sufrimiento a un don, y esa es la parte de integración de la luna. O sea, si nosotros venimos de una experiencia de vida y lo que queremos es pasar al otro nivel, a pasar al otro grado, hacer el salto, lo que tenemos es que integrar, no evadir, no recrearnos y quedarnos pegados en algo, porque el que se queda pegado es el ego, y el ego no es otra cosa que la percepción muy instintiva de nuestros propios dones. El ego puede un sentido de perfección confundirlo con perfeccionismo, o sea, no aceptar al otro como es, tal cual que es, cuando realmente la perfección está en aceptar la naturaleza de las cosas tal cual son, no idealizarlas. Entonces, bueno, nuestro compañero tiene pues va Virgo en la casa 9. Ya hablamos de un poco de la casa 9, que tiene que ver con la maestría, tiene que ver con la búsqueda de lo religioso, de lo espiritual, de un aprendizaje superior. Entonces, evidentemente que él, como maestro, debe ser muy exigente. También puede ser un gran sanador, y enseñar, pero va a ser una persona muy recta. Para él debe ser un compromiso muy grande tener alumnos que no le hacen la tarea, que tú les dices que tienen que comer concentrándose y te dicen que no lo hicieron, ¿sí? Entonces, o que agarren y te lleguen tarde. Entonces,
son temas que tú tienes que superar. O sea, tu escenario de vida anterior fue un escenario tal vez ligado a enseñar a otros o a aprender cosas que estaban fuera del ámbito común y que tienen que ver con el extranjero, que tienen que ver con amplitud de conciencia, pero tienes que dejar a un lado ser tan exigente, que es el gran problema de Virgo. Vamos a ver que nos quedan 2 signos, no hay nadie aquí con eso, y me quedan 5 minutos, entonces